Va. Iniciamos la transmisión, solamente hago la pequeñita prueba de calidad, que hay veces que en esta prueba de calidad me doy cuenta que no está grabándose bien y puedo volver a empezar. Y Bien, puedo volver a empezar. Y bien. perfecto. Se está escuchando al 100. Déjame pongo el intro porque ya no tengo que hacer postproducción. Ya puedo hacerle aquí. Iniciamos el episodio. Hola, hola. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Ya es que puse la musiquita, pero tú no escuchabas. Pero ya. Ok. Ya quedó. Iniciamos el episodio 54 con mi amigo Chuy, el padre Chuy Treviño. Segunda vez que estás aquí. ¿Hasta qué hora tienes para ver más o menos manejarnos? Pues a la 1:15, una y Perfecto. media pudiéramos Son 12:15, extendernos. entonces tenemos alrededor de una hora, tantito más, tantito menos, para tocar el tema de hoy. Eh, Perfecto. ya vino el padre Anguiano también Sí, 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 supe. y el obispo Hilario Ah, el obispo Hilario también. vino al podcast. Bien, bien chistoso Wow, porque wow. le hablé, le marqué un sábado antes del Domingo de Ramos, no tienen ningún nombre especial, ¿verdad? No es sábado de Ramos ni nada. No, O no. sea, le hablé el sábado antes del Domingo Eh, de Ramos. Así se dice, sábado anterior al Es domingo de Ramos. el sábado anterior al Domingo de Ramos. Y, y yo dije, pues con el COVID, ¿cómo andan allá en Linares? Y etcétera, ¿no? ¿Cómo estás? O sea, le marqué en la tarde, ¿no? Y cuando vienes al podcast, pues videollamada, que al cabo andamos, yo pensando, pues a lo mejor hasta que pase Semana Santa, pues hoy a las 7. ¿Cómo andas hoy a las 7? Ah, no, pues sí, es sábado, ando en cuarentena. Entonces, pues se armó. Sí. Y ya platicó qué es el diezmo y todo lo que hace un obispo. Y ahí Wow. le mandé tu episodio también, Ah, caray. para que escuchara un Híjole. pedacito. No, pero aparte él tiene jurisdicción en otro lado, como quiera, ¿no? Sí, sí, güey, como quiera. Está bien, no hay problema. Pero como fue mi maestro, me pone nervioso de todas ¿A maneras. poco fue tu maestro? ¿Anguiano fue tu maestro Sí. también? No, Anguiano no. Anguiano no fue mi maestro. Ya, él estaba, los años que yo estuve en el seminario, él estaba solo en la Pontificia y Monseñor Hilario sí estaba como formador y maestro. Me dio cosmología, me dio varias materias de Pues, filosofía. ok, ok, Yo, ok. cuando quieras, invítalo a que te hable de cosmología. Cosmología lo va a Sí, preguntar, sí. porque Pues él es muy práctico, o sea, siempre platicamos de cosas más prácticas porque pues está en el día a día, pero también eso puede ser. él es muy bueno para eso, es decir, para hablarte de la filosofía de la ciencia. Cosmología es filosofía de la ciencia. O Ok, sea, todos los físicos y la teoría cuántica y el Big Bang y eso es su especialidad. ok, ok, Filósofo, interesante, sí. interesante. Y Anguiano está bien chistoso, está bien chistoso. Bueno, No, porque Anguiano le dio clases a Carlitos y sí, luego ahí platican anécdotas chistosonas, los dos ya son bien amigos ahorita. claro, claro. Pero yo no sabía que habían sido de una generación de diferencia. Sí, sí, sí. No, pero también es un genio anguiano. O sea, yo me siento, este, pues abrumado porque ellos, pues son unos grandes maestros y genios, ¿verdad? Y uno, Están, pues, sencillo estudiante. Pero sí, bueno, ¿verdad? No, gracias por invitarme, Mauri. están cañones. Carlitos no se ha Ey, dignado, no se ha dignado porque él vive en otra realidad claro, de fuera de redes sociales y vive en una realidad de libros y hacer todo por la parroquia y hacer todo como debe de ser y entonces no se digna. Pero nos está acompañando, no sé si te había contado que nos está acompañando en un grupo no. de matrimonios, en una comunidad ahí de matrimonios, Ah, mira qué Carlitos. bien. Entonces ahí de No, repente nos conectamos. sí, pues sí, sí sería una buena idea que algún día grabe contigo. Sí, Sería no, ya excelente. le dije, y le dije a Anguiano que hay que armar uno, tú, Carlitos, Anguiano y yo, que sí se puede, Uh, pues por videollamada está fácil, de tocamos lujo. algún tema que se pueda y después lo hacemos presencial, ¿no? De hecho, Estaría de lujo. la interfaz que tengo para los micrófonos, tengo hasta posibilidad de 4 micrófonos, o sea, de conectarle Ah, 4, y tengo ok. 3. Pero cada vez que compro uno extra, o sea, empecé con 2, con un amigo, y compramos mitad y mitad, ya después le compré el suyo porque ya él ya no quiso seguir. Pero empezamos con 2, y cuando tenemos invitado, pues tenemos que compartir, y no es lo mismo. Entonces después, cuando compré el tercero para convencer a Eva, fue un rollo, no, para que pues compartes, que al cabo no siempre son 3, siempre son 2, con 2 tienes. Y yo, no, pero se pueden hasta 4, no, estás loco. Y ya hace poquito le dije, si aceptan venir Anguiano, Chuy y Carlitos presencial, ya que se acabe todo, compro el cuarto para el evento. Y ya me quedo con 4, ¿ah? Y dijo, ok, Híjole. ya me autorizó Eh, la compra, dada no, esa pues, condición, dada esa condición. dada esa condición, que es pesada esa condición, muy bien. Es complicada, pero bueno, cuéntame ahora sí. El tema de hoy es Concilio de Trento. Así nomás le puse, a veces trato de hacerlo creativo, le iba a poner Trento contesta, pero no, ya Sí. se me hizo medio,
de No. payaso. Ok, ok. Entonces, vamos a ver un poquito de Lutero y luego ya el Concilio de Trento, ¿te Exacto, parece? sí, 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 perfecto. Yo no iba a preparar algo para complementarte, pero la verdad es que no tuve tiempo y dije, pues no te necesito, porque el que va a enseñar aquí eres tú. No, no, Yo, pero siempre es bienvenido lo que tú puedas aportar, Mauri. aporto opinión, eso siempre. Eso Opinión y preguntas. no Tú batallamos, pregunta. con eso no Este, batallamos. Eso es todo, muy bien. Venga. Bueno, mira, Mauri, primero que nada, invito, y también a la audiencia, que bueno, saludos a todos, buenas tardes, invito a que tengamos presentes dos cosas. Primero, que en la iglesia existe, o en la teología de la iglesia católica, existe una premisa que es que la iglesia siempre está necesitada de reforma, Ok. ¿sí? La iglesia siempre está necesitada de reforma. O sea, no es cuestión de un momento, otro momento aislado, no, siempre está en necesidad de reforma. Por ejemplo, tenemos el caso de Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, Tertuliano. él vivió del año 160 al 220 aproximadamente, Ok. y él ya denunciaba la tendencia que tenemos los cristianos, los católicos, que en ese momento pues, todavía no se definían así tal cual como católicos, sino cristianos. Los cristianos tenemos un riesgo, que es de diluirnos en el mundo y de concentrarnos en las cuestiones del mundo, de política, poder, economía, y olvidar el rumbo cristiano, el rumbo que nos marca el Evangelio. Entonces Tertuliano, él ya desde esos años, es decir, desde el siglo II y quizá desde el siglo I, es más, bueno, si leemos a San Pablo, pues vamos a ver que San Pablo se la pasaba reformando comunidades, que la Sí. de Corinto, que Tesalónica, etcétera, ¿verdad? Entonces, la iglesia desde el inicio siempre necesita de reforma, ese es el punto número uno. Y punto número dos, que que ha habido entonces, como bajo esta premisa, ha habido muchos movimientos de reforma. Como uno que podemos mencionar es el surgimiento de los monasterios con la regla de San Benito, que estos monasterios surgieron precisamente para privilegiar una vida cristiana más pura y menos contaminada del mundo del Imperio Romano, ¿verdad? Los conventos Por eso vivían aislados. por eso vivían aislados, por eso practicaban la fuga mundi, huir del mundo que para ellos el mundo era el mundo de poder y de problemas del Imperio Romano, e irse a un monasterio y vivir un cristianismo más puro, apegado al Evangelio. Entonces, cuando hablamos de reforma, sí, hablamos de un retorno al Evangelio, de un retorno a los orígenes del cristianismo y al Evangelio, ¿sale? Ok. Retorno a los orígenes y al Evangelio. Muy bien. Entonces, bajo estas ideas o estas premisas podemos ubicar la reforma o la propuesta de Lutero y luego Trento, porque los dos se ubican en esta línea de la búsqueda de un retorno a los orígenes y al Evangelio, que es Sí, una sí, sí. necesidad de la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Lutero, nada más así para quienes nos escuchen y no han tenido un panorama histórico de qué sucedió antes de Trento y nada más tienen la idea de que hubo un Lutero y hubo un concilio de Trento, pero no han relacionado ambos acontecimientos, vamos a mencionar el acontecimiento de Lutero. Lutero, nació en 1483, nació en una ciudad que se llama Eisleben, Era en alemán, ¿no? Sí. alemán, Sí. exactamente alemán. Nace en Eisleben en 1483 y siendo joven decide ingresar en la comunidad de frailes agustinos. Ujú. Ahí se forma, se ordena sacerdote y llega a ser profesor de la Cátedra de Teología con especialidad o sí, enseñando Sagrada Escritura, que en ese tiempo pues era teología y Sagrada Escritura estaban juntas. Acuérdate que en el cristianismo se privilegiaba mucho la teología y la teología escolástica. Es decir, bueno, no quiero que nos desviemos, pero la teología de Santo Tomás de Aquino, que era una teología de mucho razonamiento, muy, muy fundamentada en la filosofía de Aristóteles y no tanto en el análisis de la Sagrada Escritura. Ok. Pero Lutero, a él le gustó mucho la parte técnica de la Sagrada Escritura, es decir, el análisis lingüístico de la Sagrada Escritura, y él en su cátedra de teología, él era profesor de Sagrada Escritura. Por eso vas a encontrarte entre los historiadores quienes te digan que
Lutero fue un teólogo o Lutero fue un especialista en Sagrada Escritura. La verdad es que fue ambos, teólogo, especialista en Sagrada Escritura. Ok. ¿Verdad? Bueno, y sobre todo él se centró en el estudio de los escritos de San Pablo, todas las cartas de San Pablo. Si tú lees las cartas de San Pablo, vas a entender la visión de Lutero. ¿Ok? Ok. Y una teología muy apegada a San Agustín, que es la que San Agustín también fue muy paulino, también se fundamentó en las cartas de San Pablo. Entonces hay conexión entre San Pablo, San Agustín Y Lutero. y Lutero. Muy bien. A Lutero le toca vivir en un tiempo de la iglesia en el que la iglesia está en crisis, estaba en crisis. Es la iglesia del Renacimiento ya por entrar al mundo moderno, o sea, después del descubrimiento de América, ya por entrar al mundo moderno. Para que, más o menos, para que nos demos una idea, ¿qué es para nosotros mundo moderno? Es decir, para los procesos históricos, mundo moderno es el mundo que empieza a fundamentarse en estructuras jurídicas, ¿sí? Estructuras jurídicas. Ya, o sea, se deja a un lado el esquema medieval de nos organizamos nosotros solitos en este feudo y que la iglesia nos regule, sino ya dar el paso a figuras jurídicas que organicen una sociedad, la importancia de la moral en una sociedad, porque son ciudades grandes en las que los robos y los abusos y las violaciones a los derechos de los demás empiezan a ser comunes. Entonces la moral cobra importancia. Entonces, el derecho, la moral y la distinción de ámbitos entre iglesia y poder civil. Eso marca la modernidad. Y ¿Okay? eso fue alrededor de 1500. Y el siglo XVI, todo el 1500, es un siglo de paso entre la Edad Media o el Renacimiento, que todavía tenía mucho de medieval, y el 1600, que ya va a ser un año, ya va a ser un siglo de modernidad, en el que poco a poco los reyes, o bueno, más bien mucho, los reyes empiezan a distinguir mucho de ámbitos y a decir, yo rey, soy el que decido esto y esto, estas cuestiones civiles, tu iglesia, dedícate a lo tuyo, y así, ¿verdad? Ok. O sea, empieza a haber más reflexión de distinción de ámbitos, pero bueno. Entonces a Lutero le toca este paso, esta época, esta crisis de este paso. Y entonces es una iglesia que como está en este paso y todavía no encuentra su lugar porque no quiere dejar el antiguo esquema de yo soy la iglesia que regulo todo y es más que estoy por encima del poder temporal. Entonces es una iglesia muy metida en cuestiones políticas, económicas. ¿Por qué económicas? Porque se había desarrollado desde la Edad Media un sistema de recaudación financiero. La iglesia había desarrollado un sistema de recaudación financiero por diversas necesidades, entre ellas porque se había ido la iglesia durante el siglo, en los años 1300, es decir, el siglo XIV, la sede de la iglesia fue Aviñón, Francia. No sé si recuerdas o si alguna vez has escuchado eso, que la No. iglesia, más bien la iglesia, al hablar de la iglesia, el Papa y la curia romana se habían ido a Aviñón, Francia. ¿Por qué? Porque el rey de Francia se los quiso llevar para allá. Ok. ¿Verdad? Mil Un rey cuatrocientos dices. en 1300, todo Ok. el 1300. Entonces, desde que la iglesia no tenía las posesiones que las comunidades le habían regalado al Papa y a la corte romana para que se mantuvieran eran los estados pontificios. Como en ese tiempo vivían en Aviñón, la iglesia no tenía recursos y desarrolla toda una infraestructura para adquirir recursos. Y entre esa infraestructura se mezcló algunas cuestiones espirituales. Y ahí ubicamos a las indulgencias. Oh. Es decir, entre la estructura de la iglesia para recaudar fondos estaba la reconciliación o el perdón de los pecados. Entonces existía la idea, o algunos predicaban, que si tú pagabas cierta cantidad de indulgencias, tenías ya asegurado el cielo, ¿verdad? O sea, esa predicación era común. Había mucha gente que hacía peregrinaciones también para Salvar. llevar una ofrenda y alcanzar una indulgencia. Y bueno, pues ese fue el ambiente que le tocó a Lutero, un ambiente de una iglesia con un sistema financiero fuerte que se estaba complicando porque los príncipes ya de la Edad Moderna ya no quieren pagarle a la iglesia los impuestos por indulgencias y demás, o los impuestos simplemente por tener parroquia. O sea, el sistema financiero era por designarle una parroquia a alguien,
el Papa te designa ese territorio o ese episcopado, y entonces tú le tienes que regresar al Papa unos impuestos, ¿no? Bueno, o sea, no vamos Sí. a profundizar tanto en esto, pero sí para entender que a Lutero, la gota que derramó el vaso fue cuando Lutero escuchó esto. Un predicador en Alemania que dijo, un alma sube al cielo cada vez que la moneda suena en el fondo de esta alcancía, refiriéndose a la alcancía de la parroquia. Imagínense. Entonces, en ese momento, esa fue la gota que derramó. Explota Sí. Lutero, que estaba cada vez más metido, cada vez más convencido de que el evangelio era lo único que salva, no tus ofrendas monetarias, ¿verdad? Y entonces explota y publica sus tesis, las famosas 95 tesis de Lutero. Esas, déjame decirte cuándo las publica, Las pega así con un clavo en la puerta de la parroquia, ¿no? las pega en la puerta de la parroquia, y las pega un 31 de octubre de 1517, 31 de octubre, porque al siguiente día es Día de Todos los Santos, e iba a ir mucha gente de peregrinación precisamente para ganar indulgencia el Día de Todos los Santos en esa parroquia, en esa iglesia que era la iglesia de Wittenberg, que era Todo en donde él daba Alemania. O clase. sea, él se quedó Todo en en Alemania. Alemania. Él se quedó en Alemania. Ahí en Wittenberg, déjame decirte que el Federico de Sajonia tenía una capilla llena de reliquias, él era coleccionista de reliquias. Y mucha gente peregrinaba, sobre todo el Día de los Santos, el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, peregrinaban a su capilla para ver sus reliquias y dejar ofrenda. Y entonces a Lutero le interesa pegar en la iglesia de Wittenberg para que la gente que pase por ahí se entere de que no está bien lo que están haciendo. Entonces las pega en la iglesia. Ese día, ese 31 de octubre de 1517, como te imaginarás, desató una polémica terrible, unos dimes y diretes terribles entre los teólogos de Roma y él. Mira, te voy a decir así una breve cronología. Ese día pega sus tesis, ¿verdad? Después, en 1518, dado los dimes y diretes de los diferentes teólogos, Lutero les dice, pues convoquen un concilio y platicamos, ¿verdad? Esto lo discutimos en un concilio. Yo estoy dispuesto a discutirlo, lo discutimos en un concilio. ¿Era más fácil que ahorita convocar concilios o qué? No, Cualquiera no, podía convocar ahí concilios. va, no era tan fácil, no cualquiera, tenía que ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa. Bueno, tenía que ser más bien el Papa Ajá. y con la anuencia del emperador, pero el Papa era el que lo tenía que convocar. Ahorita vamos a eso, porque Carlos V, que era el emperador, Ajá. Carlos V sí quería convocar el concilio para arreglar la situación. Carlos V quería mantener la unidad del cristianismo católico a toda costa en Europa. Él no quería divisiones porque como él era el otro lado del poder, era el Papa y el emperador Carlos V, pues también si se sublevaba una parte del imperio, pues también iban a perder algunos impuestos, iban a perder control económico y político. O sea, pero acuérdate que los problemas casi siempre tienen su raíz en el dinero, Sí. Desafortunadamente. Y el Bueno, poder, dinero y poder. Que el dinero y el dinero da poder, poder. El dinero y da el poder al dinero final. da poder. Así es. Entonces, bueno. Entonces, en 1518, Lutero les dice, vengan, convoquen a concilio y platicamos. Los teólogos de Roma, el Papa obviamente no quería, ahorita vamos a ver por qué, ninguno de los papas quiso hasta que se convocó Trento. El Papa no quería convocar concilio, Carlos V sí, pero el Papa no. Entonces, como el Papa no quería, estaba detenido eso. Lutero era Y un presbítero normal, ¿verdad? No tenía ningún rango extra. Lutero era un presbítero normal y profesor agustino, Okay. fraile Un agustino. anguiano Ah, cualquiera. así de cuenta, un anguiano así muy inteligente como Anguiano, porque eso sí hay que resaltar que Lutero era un tipo muy inteligente, muy claro en sus análisis, pero también, y en esto no se parece a Anguiano, pero también dicen los historiadores, una de las fuentes en las que me he basado, bueno, me he basado en dos fuentes importantes para quienes nos están escuchando y que digan, Okay. bueno, ¿de dónde saca sus comentarios? Bueno, de dos autores principalmente, de Mezzadri es un italiano, y de García Villoslada.
un especialista en Lutero que publicó un estudio enorme de Lutero de 2 tomos, de puro Lutero, toda la vida de Lutero, ¿verdad? Bueno, esos los he leído yo, esos 2, más los apuntes que yo tuve en clase. Ok. Entonces, García Villoslada en concreto, él dice que Lutero era muy inteligente, era muy brillante, muy claro, pero también tenía cierto dualismo, cierto maniqueísmo. En historia se le dice maniqueísmo a la persona que todo lo ve o blanco o negro. Okay. Y Lutero tenía una personalidad así. Esas personas que no las convences por nada porque todo es blanco o negro, o sea, no ven la escala de grises, no la ven, Okay. no la van a ver, ¿verdad? Y me imagino que has conocido gente así, ¿no? Existe gente así. Sí. ¿Verdad? Entonces, Lutero era de ese tipo y se ve claro, ¿verdad? Porque él no quería dialogar con los teólogos, porque nada le hubiera costado a Lutero un diálogo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, contemporáneos a Lutero, a Erasmo de Rotterdam, un holandés que había coincidido con Lutero en algunas ideas, pero cuando ve su maniqueísmo, es decir, su dualidad, Sus polos. dice sus 2 Sí. polos en su mente, dice no, no, y fíjate, García Villoslada dice que una de las afirmaciones de este Erasmo de Rotterdam, porque tenían amigos en común, y pensaban que Erasmo se iba a unir al movimiento luterano. Y Erasmo dice, no, no, porque Lutero ve herejías donde no las hay. No todo, y dice Erasmo, no todo error es una herejía, Cierto. ¿verdad? Entonces, esa frase me quedó muy clara a mí con García Villoslada de ver que Lutero era una persona no muy dialogante, él quería convencer a fuerzas de sus argumentos, y Erasmo de Rotterdam sí fue dialogante, él se mantuvo en el catolicismo, aunque él también quería una vuelta al evangelio. Él también estaba en contra del Papa, de que el Papa estuviera tan metido en cuestiones políticas y económicas, y quería una vuelta al evangelio, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros cuando íbamos de misiones, siempre que nos equivocábamos, decíamos, es una herejía, ¿no? Qué hereje que Sí. dijiste, porque no sabía, Ajá. por ignorancia. Y una vez Sanguiano me dijo, no es lo mismo una herejía que una imprudencia. Una herejía Exacto. es un atentado contra una verdad de fe y una imprudencia, pues es eso, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de nuestras cosas eran imprudencias, entonces no Exacto, estábamos ¿no? tan mal. No estaban mal y muy bien la explicación de Anguiano, ¿verdad? Bueno, entonces, pues así sucedió con Lutero y entonces, pues eso fue en 1518, luego en 1519 hay un debate, se le llama el debate de Leipzig, para quien quiera investigarlo, puede encontrarlo en Google, debate de Leipzig, en el que ellos están hablando acerca del primado del Papa y acerca de la gracia, la relación entre la voluntad y la gracia, que eran temas que le interesaban a Lutero, el Papa, la voluntad de la persona y la gracia. Después de ese debate de Leipzig, en 1519, dice Lutero, convoquen un concilio y dialogamos esto también, esos temas los dialogamos. ¿Verdad? En ese debate de Leipzig no estuvo Lutero, estuvo un amigo de Lutero y un católico debatiendo. Entonces Lutero dice, si quieren, porque entonces después de ese debate dicen, bueno, pues traigan a Lutero para que él mismo sea el que defienda sus argumentos. Y dice Lutero, pues convoquen un concilio. Y no lo convocan. En 1520, un año después, sale una bula que se llama Exurge Domine, en la que el Papa León X le pide a Lutero que se retracte que se retracte de 41 de sus 95 tesis. Solo 41 eran las que condenaban, no crean que condenaban todas. 41 tesis En eran algunas cosas tenía razón. en algunas cosas tenía razón, en muchas, ¿verdad? En muchas, bueno, pues estamos hablando prácticamente de la mitad, un poquito más de la mitad. Más de la mitad. Tenía, más de la mitad tenía razón Lutero. Y la iglesia estaba de acuerdo. O sea, hasta el Papa, aunque le caían las pedradas a él, estaba de acuerdo. Okay. Pero había 41 que no. Y le pedían solo que se retractara de esas 41. Y Lutero dice, convoquen un concilio y lo discutimos. A ese grado llegó que todavía en ese año en el que le dicen, oye, si te retractas, hombre, se puede lograr algo porque hay más de la mitad de tus tesis, se les puede dar cauce. No, convoquen un concilio y discutimos.
O sea, él Pues quería su total, concilio a fuerzas. bueno, él quería su concilio, pero luego antes de morir, cuando se da cuenta que van a convocar Trento, ya dice, cuídense de lo que vaya a salir de Trento. García Villoslada dice que antes de morir, a la gente, a los luteranos, a sus seguidores que estaban alrededor de él en su lecho de muerte, les dice, tengan cuidado con el Papa y con lo que salga de ese concilio de Trento, que Imagínate. estaba llevándose a cabo en ese momento, ¿verdad? Entonces, hasta el final, Lutero fue, hasta el final Necio. tenía, podemos decir esto, hasta el final tenía atravesado al Papa, así, Ok. o sea, no podía, con la figura del Papa ya no pudo él, era una cuestión de autoridad muy personal, ¿verdad? Bueno, después de 1520, Lutero quemó la bula Ex Urge Domini en 1520. ¿Bula qué es? ¿Un documento? La bula es un tipo de documento, ¿verdad? Existían diferentes, habían, por ejemplo, un privilegio era un acta en donde el Papa decía, le concedo a tal persona una capilla en donde se rece siempre por su eterno descanso hasta que muera, a tal noble. Es un privilegio. O le concedo a tal obispo tal cosa. Y cuando Entonces se había, rezaba por el descanso de ese, en cada misa de ahí se pedía por eso, o nomás se sí, venía y raza, pidan por esto cuando vengan, ¿no? no, no, se le asigna, o sea, En cada misa se hacía una oración para ese vato. sí, o sea, mira, tú, Mauricio, tú podías construir una capilla y decirle al Papa, construí esta capilla a su santidad y quiero que me conceda el privilegio de que tenga un capellán y que pida por mi eterno descanso desde que yo me muera toda la vida, el resto de la existencia de esta capilla. Bueno, te concedían ese privilegio y entonces se tenía ese capellán ahí en esa capilla o en esa iglesia, pudiera ser una iglesia más grande, y se iba a pedir por ti y tu familia. Así era, Ok, a ¿verdad? cambio de que yo la construyera, haz de cuenta, de que yo Tú pusiera mi ponías, lana. claro, tú ponías la construcción. Tú ponías la construcción y no sé si también el estipendio del capellán, del padre, o dividido entre tú y la iglesia o el obispo. Ok, No sé, había diferentes tipos de acuerdos, ok. pero también se encargaba de algo de la manutención del padre. Pues el ¿Cómo estaba padre en ese tiempo, cómo estaba la onda con la raza? ¿Sabía leer ya? ¿Era común que la gente supiera leer o hasta fue hasta mucho después, no? no, fue hasta después. O sea, estamos en el siglo en el que ya urge ponerle atención al problema educativo. Ok, También es el siglo XVI, también en ese trance de la modernidad, urge ponerle un remedio a la educación de la población. Y el siglo XVII, el siguiente, y sobre todo el XVIII, se le va a invertir mucho a la educación de la ok, gente. Mucho, mucho. No solo educación de los clérigos, sino educación de la gente. ¿Verdad? ok. De todo el pueblo. Es de donde en esos siglos, sobre todo desde el 17, desde los años 1600 en adelante, se desarrolla el sistema educativo militarizado, ¿ok? Más o menos No como sé lo si, conocemos ahorita, ¿no? como, bueno, ya no, Que ya está está, medio obsoleto. bueno, no sé, muchos colegios están cambiando, ya eso de las filas y eso no sé, por ejemplo, con las sillas rodantes que ahora tienen en las Sí, universidades. bueno, pero en el TEC, o sea, no en todas. No, no, bueno, pero cada vez se va extendiendo más esta idea Sí, 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 de de cambiar los menos, espacios. Sí, de cambiar los espacios y no de filas y no sí, moverse y no levantarse al baño y etcétera, ¿verdad? sí, sí, sí. Que esa era la educación que, bueno, en parte tiene sus bondades, pero bueno, ese es otro, no nos Sí, salgamos otro del tema, tema otro porque tema, otro ese tema. es otro tema que también Luego pudiera lo voy a discutir, anotar. pero De educación a través de los siglos. Déjame lo anoto aquí en la el. educación a través de los siglos. Pero bueno, eso para responder a tu pregunta. Estamos hablando del siglo en el que todavía no se desarrolla el sistema educativo militarizado, ¿eh? Todavía no. Ahí todavía no existía. Ahí Ok. todavía no Ahí existía. nomás era para los nobles, poca gente sabía leer. Y cuando Los, Lutero pone sus tesis, pues no todo el mundo las entendía. pues no, solo los clérigos, prácticamente los clérigos, bueno, la gente noble, la gente rica de Alemania sí, porque tenían sus institutrices privados, o sea, sus profesores privados, iban a sus casas y les Perfecto. enseñaban, Sí, ¿verdad? muy Bueno, bien.